Si estamos en un país democrático y libre y espero que no se vaya a usar el poder jurídico. Realmente cuando uno está niño no tiene ninguna información sobre sexualidad. En esa época no se hablaba de eso, era un tema tabú y también era pecado mortal tener una relación con tu novio. Así que bueno, esas situaciones sucedieron en mi ingenuidad, en mi falta de conciencia. Y yo no sabía que si tú tenías una relación podías quedar embarazada. Pero Pablo sí lo tenía claro porque era un hombre de mucha experiencia. Así que un día cualquiera me invitó, como lo cuento en mi libro, a visitar a una señora y terminé en un proceso de aborto que después, bueno, fue muy doloroso para mí y fue un secreto con el que pensaba llevármelo a la tumba, pero con todos estos procesos terapéuticos y emocionales, un día en esas terapias apareció de nuevo ese recuerdo y bueno, mi médico escribe la situación por la cual yo pasé y sufrí, que en ese momento no lo entendí. María Isabel y Pablo tuvieron 2 hijos, Sebastián y Manuela. Ella, cuando se enteró de lo que su padre le pidió a su madre, quedó destrozada. Ella le impactó muchísimo y me decía, no puedes ser mamá, te hubiera podido costar la vida, te hubieras podido morir, ¿qué es esa locura? Podríamos, mi hermano y yo, no existir. No puedo entender cómo mi padre hizo una cosa de esas. Para tener una vida junto a Escobar, la señora María Isabel decidió dejar atrás a toda su familia, iniciar una nueva vida. A ver, yo conocí a Pablo Escobar cuando tenía 12 años en el barrio La Paz de Envigado. Él era vecino de mi barrio. Y bueno, mis padres cuando él empieza a conquistarme, no querían que yo tuviera ninguna relación con él porque me llevaba 11 años. Yo era demasiadamente niña. Y bueno, todo el tiempo me decían que no, que yo no estaba para tener novio, que no era la persona. No les gustaba Pablo en ese momento porque era muy picaflor y les parecía que desde ese lugar yo iba a sufrir mucho. Así que, bueno, fue muy conflictiva mi relación hasta que a los 15 años no soporté tanta presión y me escapé de mi casa para casarme con él. ¿Y cuál fue la primera casa que tuvieron usted y Pablo Escobar? ¿Cómo era? A ver, cuando nosotros nos casamos, nos prestaron una habitación, una hermana, para vivir en la casa de ella porque no teníamos con qué pagar un alquiler. Y mis padres me prestaron una cama doble para poder dormir en ella porque no teníamos con qué comprar una cama doble. Entonces, esa fue nuestra primera casa, una pieza, durante un largo tiempo. Y de repente, pues, ya estaba viviendo en una mansión. ¿Cómo fue este cambio para usted? No, yo creo que no fue así como tan de repente, fue muy escalonado, muy despacio, muy en el tiempo. Después fuimos a rentar un pequeño departamento y bueno, fue con el tiempo, ya más o menos en 1980 que yo tuve mi primera casa. Era una casa linda, cómoda, todavía no era una mansión. Realmente yo vine a vivir en una mansión en el año 1985. Había pasado, yo me casé en el 76, casi una década, así que viví en una mansión en el edificio Mónaco durante 2 años y un mes. Realmente nosotros fue más lo que vivimos en chozas, escondidos y en 4 paredes que en las mansiones, porque muchas veces, incluso cuando íbamos a Nápoles, ni siquiera podíamos dormir ahí, sino que teníamos que ir a dormir a cabañas muy adentro de la montaña por temas de seguridad. El lugar favorito de Pablo Escobar, la hacienda Nápoles. Ahí tenía 1900 animales. Este lugar lo ocupaba como hogar y también para hacer negocios. Al patrón, como le decían,
se le identificaba por ser un hombre de gustos extravagantes, pues se dice que llegó a tener 2 zoológicos privados. Permitía entrar a toda la gente de bajos recursos, mientras Colombia se teñía de rojo por la muerte de decenas de hombres entre las peleas de cárteles. Hablando de Nápoles, en las bioseries se ve como si ya hubiera estado creado y si nada más llegaba Pablo. ¿Era así o la fue construyendo? No, Pablo compró con su socio, porque no era ni siquiera de él, era la mitad de él solamente, unas hectáreas pequeñas en un lugar donde no había luz, donde no había carreteras, no existía la autopista Medellín-Bogotá, se demoraron muchos años para que eso pasara, había que ir en helicóptero o en moto por trochas, así que fue un proceso muy paulatino que se demoró una década. O sea que lo que dicen en las bioseries, pues no, nada es verdad. No, nada es como hechizada, ni nada llega así porque bajó del cielo. ¿No? Todo tuvo un trabajo, un proceso, un tiempo. Hay un dato, bueno, una foto muy padre aquí en el libro donde muestra las jirafas. Sí. Jirafas. ¿Murieron las jirafas? Las jirafas murieron, sí. Desafortunadamente no se pudieron adaptar al medio ambiente. Se les cuidó, se trató de hacerles todo lo mejor posible, pero desafortunadamente murieron. ¿Cuántas eran? Eran 5 jirafas. ¿Actualmente hay animales ahí? Sí, el Estado colombiano se quedó con la Hacienda Nápoles y tienen un zoológico de animales. Ahora han puesto más fieras, que a Pablo no le gustaba tener fieras en el zoológico, sino animales al aire libre, en espacios muy amplios. Pero bueno, el zoológico está en este momento, es un parque temático, hay hoteles, la gente puede ir a los diferentes lugares y hay mucha parte histórica de la cual también el zoológico se nutre. Aquí le quisiera preguntar, ¿Pablo Escobar fue asesinado o se suicidó? Informó para Imagen Jorge Gutiérrez Chamorro. Aquí le quisiera preguntar, ¿Pablo Escobar fue asesinado o se suicidó? Pablo se suicidó porque él incumplió todas las reglas que siempre nos decía a nosotros. El teléfono es la muerte. Y ese día nos llamó alrededor de 15 veces, le suplicamos que no. Yo pude hablar con él 2 minutos antes de que se muriera y mi hijo casi en el minuto en el que estaba saliendo, corriéndole a la policía, y él se suicidó. A mí me dijo que no me preocupara, que esté tranquilita mi amor, que todo se va a solucionar. Ya pasamos por la parte más difícil. Las cosas van a salir bien, no te preocupes. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije, yo le decía, mister, cuídate, porque tú sabes que te necesitamos mucho, por favor, y me puse a llorar. Esas fueron mis últimas palabras. El 2 de diciembre de 1993, tras la muerte de Escobar, la señora María Isabel cuenta que empezó a pagar todos los precios por haber sido esposa de Pablo Escobar durante 17 años. ¿Cómo fue la vida de la familia de Pablo Escobar cuando Pablo pues se fue de este mundo? La vida siguió siendo como un tsunami. Sus enemigos querían matarnos y a partir de ese momento tuvimos que empezar una negociación con los carteles para proteger la vida. Yo estaba viviendo en ese momento con el Estado colombiano y bueno, ellos avalaron estas reuniones para evitar que corriera más sangre en el país. Y al fin de toda esta dolorosa historia logramos el objetivo y recuperar la paz en Colombia. Quisiera detenerme un momento ahí. Sabemos que fue una reunión con 50 cárteles que fue organizada por el cártel de Cali. ¿Cuántos días tuvo que estar negociando con todos los cárteles para pues evitar que pues siguieran con las represalias contra ustedes? 360 días. O sea, podríamos decir que estuvo todo un año en negociaciones. Estuve todo un año en negociaciones, era muy difícil, había mucho dolor.
Pablo también había hecho mucho daño a sus familias, así que no fue nada sencillo. Además, dentro de las negociaciones no estaba incluido la vida de mi hijo y fue una larga conversación y tuve que dejar mi vida en prenda para que ellos me dieran la oportunidad de que Juan Pablo viviera y que se comportara a la altura de las circunstancias, y si no, yo moriría y moriría él. Pero por el encierro y los hechos que yo veía todos los días en los diarios, veía que no había opción y me duele profundamente haberme apropiado de la vida de mis hijos y haber pensado que lo mejor era que nos mataran a todos. Realmente yo no veía esperanza y tenía mucho temor por el que quedara vivo. Entonces prefería que todos murieran. Prefería que todos muriéramos. Nosotros salimos de Colombia y llegamos a Mozambique, que fue el país que en ese momento nos ofreció la posibilidad de estar. Fue el único en el mundo. ¿Ustedes lanzaron alguna solicitud para que alguien les diera asilo? Miles, yo toqué todas las embajadas del mundo y me dijeron que no tenía derecho a nada porque era la viuda de Pablo Escobar. No pudimos permanecer allá porque era un país devastado por la guerra, no había posibilidades de educación, no había oportunidades para nada. Y bueno, dada la depresión de mis hijos, nos regresamos sin rumbo y de casualidad llegamos a Argentina. ¿Qué pasó con sus hijos en Mozambique? ¿Alguna vez pensaron en cometer pues alguna tontería? Sí, o sea, mi hijo Juan Pablo estaba muy deprimido y me dijo que si no lo sacaba de ahí, él se iba a suicidar. Para poder seguir con vida, su familia y ella tuvieron que cambiar de identidad. Y por esa razón, al final de todo este apoyo del Estado colombiano, tuvimos que pedir un cambio de identidad, a ver si teniendo un nombre diferente podíamos pasar por migraciones. Y bueno, el Estado nos apoyó en esa decisión. Tras un largo camino pasado por todo tipo de situaciones por estar marcados con el apellido Escobar, María Isabel y sus hijos salieron adelante. Toda esta historia porque seguimos pagando un precio muy alto, seguimos siendo discriminados en todos los ambientes sociales. Trabajar es muy complicado, o sea, es como reinventarse la vida en el día a día. ¿Qué hubiera sido de usted si no se hubiera casado con Pablo Escobar? Pues es una pregunta que solo Dios sabe, pero bueno, yo conocí a Pablo Escobar a los 12 años en el barrio La Paz, era vecino del barrio. Y yo creo que son como los temas del destino, ¿no? Había muchos chicos en el barrio y a mí me tocó estar con Pablo Escobar, que era un chico absolutamente normal, el muchacho del barrio, que tenía mucha empatía con las mujeres y todo esto. En un capítulo de su libro habla sobre las mujeres de Pablo Escobar. ¿Usted qué siente contra estas mujeres? ¿Odio? ¿Qué siente contra ellas? Informó para Imagen Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Usted qué siente contra estas mujeres? Yo siento gratitud con ellas, como lo escribo al final de ese capítulo. En mi proceso de matrimonio sufrí mucho, me dolió un montón. Me sentí muy dolida por Pablo, pero al final de toda esta historia me di cuenta que gracias al tiempo que ellas le pudieron dedicar a él, yo le pude dedicar ese tiempo a mis hijos y por esa razón estoy viva.